Hace 85 años, Gran Bretaña enfrentaba la amenaza de la Luftwaffe alemana y, aunque parecía estar sola, no era así. Pat Hughes fue uno de los pilotos no británicos en la Real Fuerza Aérea que ayudó a defender los cielos británicos. Él se unió a la Real Fuerza Aérea antes de la guerra y ya estaba durante la Batalla de Bretaña. Su unidad se había trasladado desde Cornualles, donde había comenzado el conflicto, para defender los campos del sureste de Inglaterra. Pilotando el Spitfire X4009 acumuló victoria tras victoria. Muchos lugares familiares y cercanos están a menos de 15 minutos en auto para mí. Pero un día parece que embistió un Dornier 17 y su paracaídas no funcionó después de que saltó de su avión dañado. Hughes fue recuperado y sepultado, y su Spitfire también fue enterrado donde se estrelló. Sin embargo, avanzando rápidamente al siglo XXI, el X4009 ha sido recuperado y está en proceso de ser reconstruido, con la esperanza de que algún día vuelva a volar. Otra batalla con participación australiana. Desde el ataque a Pearl Harbor, la Armada Imperial japonesa mantenía una racha impulsando el avance japonés en el suroeste del Pacífico, con gran éxito. Había habido pequeños retrocesos aquí y allá. Enfrentamientos de destructores aliados mostraron que los japoneses no dominaban las acciones nocturnas. Las incursiones de portaaviones estadounidenses habían demostrado que la flota del Pacífico de Estados Unidos no estaba completamente fuera de combate después del ataque del 7 de diciembre a su puerto base, y hubo buques de guerra dañados o perdidos por distintas causas. Pero en general, la cuenta estaba muy a favor de la Armada Imperial japonesa. Muchos más barcos aliados, tanto mercantes como navales, estaban ahora en el fondo del océano o huyendo rápidamente hacia otra posición de retirada. La Marina de los Estados Unidos tardaría años en recuperarse, y su escuadrón asiático solo era un recuerdo. La flota holandesa que defendía los campos petroleros en las Indias Orientales neerlandesas fue destruida. La estación británica en China fue eliminada o forzada a irse. El bastión de Singapur había sido tomado, la flota del Este había sido obligada a retirarse al otro lado del Océano Índico. El comando American British Dutch Australian, creado rápidamente, fue eliminado y casi toda su flota hundida o dañada gravemente. Pero al acercarse abril de 1942, la lista de lugares que los planes japoneses previos a la guerra les habían ordenado ocupar se hacía cada vez más pequeña. Día tras día casi llegaban a los límites de su perímetro de defensa del Pacífico y ahora podían atrincherarse y fortificarse ante cualquier contraataque. Había grandes campañas terrestres en China y Birmania, pero ninguna concernía a la Armada Imperial japonesa. En general, tenían poco que ver con el cordón defensivo marítimo creado para evitar un contraataque enemigo, especialmente de los estadounidenses. Así, la atención se enfocó en asegurar los límites exteriores de este cordón. Unas cuantas islas aquí y allá que aún no habían visto ondear la bandera del sol naciente sobre ellas, además de pasar por alto algunos focos de resistencia enemiga. Sin embargo, un gran tema de debate era qué hacer con Australia. Algunos oficiales japoneses abogaban por lanzar una invasión a la costa norte del pequeño continente. Curiosamente, esta propuesta vino en gran parte de la Marina, que pensaba que los aliados usarían Australia como base para una contraofensiva. Por lo tanto, su primera propuesta fue llegar primero e invadir la costa norte de Australia, ocupando todo lo que tuviera valor. Aproximadamente desde Exmouth, en la esquina noroeste, hasta la maravillosamente llamada Isla Magnética en la costa noreste. Aunque el punto de inicio y fin variaba, la línea de control propuesta por los japoneses cambiaba según avanzaban las discusiones. Más adelante, esta propuesta se amplió para incluir también la ocupación de toda la costa este, especialmente Brisbane y Sydney, pues tenían puertos más grandes, astilleros y mayor población que cualquier lugar en la costa norte de Australia, y por eso no solo serían muy útiles para la Armada Imperial japonesa, sino que, si quedaban intactos, serían los puntos de ingreso y bases más probables para una contraofensiva aliada, especialmente de Estados Unidos. Pero el ejército imperial japonés rechazó estas ideas, y por una vez no fue solo porque las estuviera proponiendo la Armada Imperial japonesa. Indicaron que las estimaciones de la Armada sobre el número de tropas necesarias para ocupar sus objetivos, menos de 50.000, eran absurdamente bajas. En cambio, calcularon que necesitarían al menos cientos de miles de tropas, quizá más de las ya comprometidas, la totalidad del esfuerzo de expansión marítima hasta ahora. Anticipaban grandes pérdidas luchando contra los locales, y eso fue antes de que el ejército australiano se involucrara.
En su lugar, se decidió desempolvar y actualizar uno de los muchos planes que se habían elaborado antes de la guerra. Este se titulaba Operación MO. Esto se dividiría en 4 fuerzas operativas separadas. Primero, una pequeña fuerza con 4 destructores y 2 auxiliares. Como escolta tomarían la isla de Tulagi. Luego, en teoría, seguirían hacia las islas Nauru y Ocean si la operación Mo tenía éxito. Mientras esperaban, construirían una base de hidroaviones en Tulagi, pues tenían un buque nodriza de hidroaviones. En segundo lugar, la fuerza de invasión principal, que se dirigiría a Port Moresby, la capital de Nueva Guinea. Así se evitó una campaña terrestre larga del ejército imperial japonés que sería necesaria para llegar ahí, ya que la ciudad estaba en el lado sureste de la enorme isla, mientras que el ejército japonés todavía avanzaba lentamente por el lado norte de la misma isla. Esto estaría escoltado por 6 destructores antiguos, el crucero ligero Yubari y algunos buques auxiliares. En tercer lugar, apoyando a la fuerza de desembarco, habría una escolta pesada formada por el portaaviones ligero Shōjo, 4 cruceros pesados y 2 cruceros ligeros antiguos, además del destructor Sasanabe. En cuarto lugar, una fuerza de apoyo pesado para enfrentar un posible ataque aéreo aliado o la interferencia del portaaviones United States Ship Yorktown, que los japoneses creían presente en la zona. La fuerza incluía los portaaviones Shokaku y Suikaku, ya que eran suficientes para enfrentar a un portaaviones estadounidense y el resto del Kido Butai estaba en otras tareas. Regresaron a casa para reacondicionamiento tras la incursión en el Océano Índico, o, como el Kaga, seguían en reparación tras encallar. Su escolta sería de 2 cruceros pesados y 6 destructores, además de varios buques auxiliares. También estaba en espera la 25ª Flota Aérea, con casi 150 aviones divididos aproximadamente en partes iguales entre cazas y bombarderos. En general, era un plan bastante decente basado en lo que se conocía sobre la fuerza aliada en esta región. Sin embargo, la contrainteligencia aliada ya estaba en proceso de invalidar ese conocimiento. Varios códigos navales japoneses ya habían sido descifrados, y criptógrafos estadounidenses y británicos lograron descifrar mensajes sobre el traslado de activos navales importantes a la zona de la Cuarta Flota japonesa. Bajo el mando general del vicealmirante Inoue, los británicos concluyeron que Port Moresby era el objetivo probable de estas operaciones. Toda la información de ambos grupos de criptógrafos fue transmitida al almirante Nimitz, quien combinó todos los mensajes para dar una imagen más clara de lo que estaba por suceder y estuvo de acuerdo con la evaluación. Pero notó una oportunidad de oro. Varias fuerzas de la Marina japonesa fueron distraídas por la reciente incursión Doolittle. Esto abrió una breve oportunidad en la que las fuerzas japonesas solo tendrían 2 portaaviones de flota y uno ligero disponibles en la zona. Si lograba moverse rápido, la Marina de los Estados Unidos podría contrarrestar el avance japonés con toda la fuerza de portaaviones de la Flota del Pacífico, el gran excrucero de batalla Lexington y los 3 de la clase Yorktown. De esta posible lista de batalla, los japoneses acertaron al creer que el Yorktown ya estaba en la zona como centro de la Fuerza de Tarea 17 del almirante Fletcher, y la Fuerza de Tarea 11 centrada en el United States Ship. El Lexington estaba más al este, pero podía unirse rápido a Fletcher. La Fuerza de Tarea 16, dirigida por el almirante Halsey, acababa de llegar a Pearl Harbor tras la incursión de Doolittle. Debían reabastecerse rápido y dirigirse al suroeste para unirse a los demás. Las órdenes se emitieron el 29 de abril y los 4 portaaviones con sus escoltas comenzaron a dirigirse al punto de encuentro. Las diversas fuerzas japonesas también habían comenzado a zarpar a finales de abril, a principios de mayo, con 4 grandes submarinos asignados para proteger contra las fuerzas estadounidenses que pudieran entrar al Mar del Coral desde el sureste. Pero el Yorktown y el Lexington ya habían cruzado esa línea de patrulla cuando llegaron a su posición. Con la Fuerza de Tarea 17 y la 11 usando los primeros días de mayo para reabastecerse y reunirse con unidades aliadas de superficie estadounidenses y australianas. Fletcher contaría con 2 portaaviones, 7 cruceros pesados, un crucero ligero, 13 destructores y 2 petroleros, uno por cada fuerza de tarea de portaaviones. Destacarían los 2 petroleros, cada uno escoltado por un destructor, alejados de las formaciones principales de batalla. El Neosho fue con el Sims y el Tippecanoe con el Warden. El primero debía quedarse en el área, seguir a la flota y estar listo para recargar tanques si era necesario.
El segundo transferiría el combustible restante a otros buques aliados no involucrados y anclados en otro lugar. El Enterprise y el Hornet debían llegar para el día 10, pero los hechos avanzaban rápido. El 3 de mayo, la fuerza de invasión de Tulagi llegó y comenzó a desembarcar sus tropas. Fletcher tenía la intención de mantener el elemento sorpresa manteniendo un estricto silencio de radio. Pero eso también significaba que no sabía que la fuerza de tarea del Lexington terminó de reabastecerse antes. Partió solo con el Yorktown y escoltas para atacar la fuerza japonesa en Tulagi antes de que terminaran su base de hidroaviones. Este ataque fue moderadamente exitoso, hundiendo 3 dragaminas y dañando fatalmente al destructor Kikusuki, aunque fue encallado para evitar su hundimiento, y tomaría algún tiempo antes de que finalmente recibiera el mensaje y se deslizara fuera del banco de arena hacia aguas más profundas y luego se hundiera por completo. Un número similar de otros barcos resultaron dañados, pero aunque la operación japonesa fue interrumpida, no se detuvo. A cambio, Yorktown perdió 2 Wildcats y un Devastator, todos por quedarse sin combustible en su camino de regreso, pero las tripulaciones sobrevivieron. Los destructores rescataron a los pilotos de caza, pero no hallaron a la tripulación del bombardero torpedero, que flotó hasta Guadalcanal en su balsa salvavidas. Más tarde lograron reunirse con las fuerzas aliadas. Sin que Fletcher lo supiera, el Shikaku y el Suikaku en realidad estaban al alcance de ataque de Tulagi, al norte. Como confiaba en que la patrulla de submarinos interceptaría portaaviones estadounidenses en el Mar del Coral, el almirante Takagi envió sus aviones de reconocimiento al este de las Islas Salomón y no al sur, ignorando por completo a Fletcher. El Yorktown ahora se reunió con el Lexington en el punto de encuentro previamente acordado el día 5 y se prepararon para actuar según la información más reciente, que indicaba que los desembarcos en Port Moresby ocurrirían el día 10. Esto forzaría a Fletcher a actuar antes de la llegada del Enterprise y el Hornet. Llenó sus tanques desde el Neosho para atacar a la fuerza japonesa 3 días antes de que desembarcaran en Port Moresby. Mientras tanto, los japoneses se reabastecían y esperaban una batalla el día 7. El día 6, un hidroavión de reconocimiento japonés avistó al Yorktown. El Shikaku y el Suikaku, que avanzaban hacia las fuerzas de desembarco por rutas distintas a las estadounidenses, estaban a unas 300 millas náuticas al norte de ellos. Bacchus. Aunque técnicamente estaban dentro del alcance de ataque, los portaaviones japoneses todavía se estaban reabasteciendo de combustible, y se informó que la base de nubes estaba baja alrededor de los barcos estadounidenses. No queriendo arriesgarse a un ataque apresurado que probablemente se perdería o incluso podría volar justo sobre el enemigo sin detectarlo, Takagi ordenó que sus portaaviones acortaran la distancia dirigiéndose hacia el sur, con el plan de atacar al amanecer del día siguiente. Al oeste, los B-17 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos lanzaron toneladas de bombas en repetidos ataques contra la fuerza invasora de Port Moresby, demostrando que Billy Mitchell estaba equivocado. Y no lograron acertar a nada. Sin embargo, lograron avistar al portaaviones Shōjo a larga distancia al este de sus objetivos principales y reportaron debidamente su presencia, lo que significaba que Fletcher no tenía idea de que los portaaviones de Takagi se estaban acercando desde el norte, ya que concluyó que ellos, o al menos alguna fuerza de portaaviones japonesa, en realidad estaban operando en apoyo cercano de la fuerza de invasión que estaba mucho más lejos al noroeste. Así que se dirigió en esa dirección. Curiosamente, esto significaba que al acercarse la tarde, las dos formaciones de portaaviones estaban lo suficientemente cerca una de la otra, que si ambos hubieran contado con fuerzas de escolta más grandes, es posible que los destructores de avanzada realmente se hubieran avistado entre sí. Con menos escolta y al anochecer no ocurrió nada, y los portaaviones japoneses volvieron al norte, pues su avance al sur fue con escolta mínima. No querían arriesgarse a enfrentar a las fuerzas estadounidenses sin protección ante una posible acción nocturna con artillería. Esto provocó que, temprano al día siguiente, las tres fuerzas formaran un triángulo apuntando al sur con la fuerza de invasión de Puerto Moresby en la parte superior izquierda, los portaaviones de la flota de Takagi en la parte superior derecha y las fuerzas de Fletcher en la parte inferior, con los barcos estadounidenses moviéndose aproximadamente hacia el oeste-noroeste frente a las otras dos fuerzas. Mientras los portaaviones de la flota japonesa habían dado la vuelta y se dirigían de nuevo hacia el sur sin saberlo, dirigiéndose a una posición que estaba directamente al este de los barcos estadounidenses.
Fletcher pensaba estar al sur de los portaaviones japoneses, mientras Takagi creía estar al norte de los estadounidenses, que, de hecho, eran las posiciones en las que ambos habían estado el día anterior. Fletcher decidió enviar los cruceros Chicago, Australia y Hobart junto a los destructores. Perkins y Walk iban delante para bloquear cualquier intento de rodear la punta oriental de Nueva Guinea mientras él se ocupaba de los portaaviones. Al amanecer, ambos bandos enviaron exploradores. 10 Dauntlesses del Yorktown y una docena de B-5 Kates de la formación japonesa. Hidroaviones, aviones anfibios y bombarderos de bases japonesas cercanas reforzaron la búsqueda y se unieron a la fuerza de invasión. Algunos cruceros del Shōjo enviaron a sus propios exploradores. A las 7:22 fue el primer avistamiento. Un explorador de Shikaku reportó ver un portaaviones estadounidense, un crucero y 2 destructores al sur. Esto era exactamente donde esperaban encontrarlos. Otra aeronave cercana confirmó que podía ver lo mismo, y cuando la noticia llegó al almirante Takagi, ordenó un ataque inmediato. En 15 minutos, 36 bombarderos en picada, 24 torpederos y 18 ceros partieron. Mientras la fuerza partía y la siguiente oleada se abastecía y armaba, llegaron más informes. Se habían avistado más portaaviones al oeste, esta vez por aviones que no eran de sus portaaviones. Esto confundió brevemente a Takagi, ya que tenía múltiples informes de un portaaviones al sur. Era demasiado tarde para redirigir la fuerza de ataque a los nuevos contactos, que estaban lejos. Y, en cualquier caso, él sabía que los portaaviones estadounidenses, según su doctrina, operaban en formaciones separadas. Así que razonó que tal vez esas formaciones se habían separado o estaban tratando de reunirse, y que nunca habían estado juntas desde el principio. Así que giró sus barcos para acercarse a los nuevos contactos mientras ordenaba que la fuerza de ataque existente continuara. Aun cuando el último avión de esta primera oleada japonesa dejó la cubierta del Shikaku, allá en la formación estadounidense, un explorador suyo informó 2 portaaviones y 4 cruceros pesados al noroeste. Fletcher, al igual que Takagi, concluyó que este debía ser su homólogo y ordenó que todos los aviones listos fueran lanzados. En ese momento, Estados Unidos no confiaba en ataques de pequeños grupos desde varios portaaviones. En lugar de combinar, preferían hacer despegar cargas completas de cubierta de cada barco. Poner en el aire a los aviones estadounidenses tomaría más tiempo, pero finalmente 53 Dauntless 22 Devastator y 18 Wildcat despegarían. Mientras los portaaviones estadounidenses lanzaban aviones, los japoneses ya llegaban a su objetivo. A las 09:15, la fuerza de ataque informó haber visto un buque cisterna y un destructor, y estos eran el Neosho y el Sims. Pero no vieron el portaaviones que les habían prometido. Pensé que ver al petrolero quizás significaba que había un portaaviones cerca y que lo seguía. Decidieron comenzar a buscarlo, regresando a la formación estadounidense. Poco después de las 10:15, el avión de reconocimiento regresó minutos tras el despegue del último avión de ataque, solo para descubrir que el explorador en cuestión había codificado mal su mensaje, lo que resultó en una sobreestimación dramática de la fuerza enemiga. Casi al mismo tiempo, los B-17 reportaron 37 barcos, incluido un portaaviones, a unas 30 millas náuticas al sur de lo informado por el explorador. Había localizado al enemigo 2 horas antes, creyendo que esto confirmaba una formación de portaaviones enemiga, por lo que estaba en ese rumbo. Fletcher ordenó a sus fuerzas de ataque que continuaran con las coordenadas de objetivo actualizadas. Recorrer 30 millas náuticas en 2 horas o avanzar a 15 nudos no era sorprendente para una fuerza de invasión. Al acercarse las 11:00, los pilotos japoneses que orbitaban cerca de Neosho y Sims finalmente se dieron cuenta de su error de identificación. Y Takagi, al trazar una línea según la ruta de los barcos estadounidenses, notó que las fuerzas de portaaviones de Estados Unidos estaban, si acaso, entre él y las fuerzas de invasión. Por eso ordenó a los Kates y Ceros ahorrar munición y volver de inmediato a sus portaaviones. Los bombarderos en picada atacarían los objetivos encontrados, por lo que a las 11:15 los 36 iniciaron su asalto unilateral. La pobre vieja Sims fue alcanzada por 3 de las 4 bombas dirigidas hacia ella, se partió en 2 y desapareció en cuestión de momentos, llevándose consigo a casi toda su tripulación, quedando apenas una docena en el agua. Una vez que se disipó el humo, el Neosho, por otro lado, seguía a flote. Claro, había recibido al menos 7 bombas,
pero su gran tamaño y que casi no tenía combustible le daban suficiente flotabilidad para flotar un tiempo más, aunque se hundía lentamente. Sin embargo, estaba en llamas, en parte gracias a que logró derribar a uno de los bombarderos en picada, que luego se estrelló directamente contra ella. Aproximadamente la mitad de la tripulación pensó que esto significaba que estaba a punto de hundirse y abandonó el barco. La mayoría nunca sería vista de nuevo, mientras que los sobrevivientes del Sims y otros intentaban salvar el barco, o al menos retrasar su destino final tanto como fuera posible. Mientras esto ocurría, los aviones de ataque estadounidenses localizaron al Shoho, protegido por una patrulla aérea de 6 miembros. No sorprende que el portaaviones ligero sufriera una brutal paliza tras ser impactado por más de una docena de bombas y varios torpedos. Las pérdidas de aviones en ambos bandos resultaron ser aproximadamente iguales. Los Wildcats derribaron 3 cazas enemigos y 3 Dauntless cayeron por fuego antiaéreo japonés. Mientras los 4 cruceros que acompañaban al Shoho, además de los propios artilleros del portaaviones, hacían todo lo posible por defenderla, famosamente, uno de los pilotos del Lexington señaló, tachado un portaaviones. Lo que no era sorprendente era que el Shoho estaba condenado. Lo sorprendente fue que le tomó casi una hora hundirse después del primer impacto, considerando la cantidad de daño que absorbió, pero se hundió, llevándose casi 3/4 de su tripulación y todos sus aviones. Los 3 sobrevivientes de la patrulla aérea de combate sin portaaviones amerizaron cerca de unas islas ocupadas y nadaron a la orilla. Una hora después del hundimiento del Shoho, un hidroavión japonés reportó una formación de cruceros que bloqueaba el avance del convoy de invasión. Pero una vez más, los exploradores se equivocaron, informando que consistía en 2 portaaviones y sus escoltas. Takagi, informado de que aviones estadounidenses hundieron al Shoho, revisó sus mapas y concluyó que esa formación de portaaviones estaba fuera del alcance de sus aviones de ataque. En cambio, le informó al almirante Inoue, que estaba de regreso en Rabaul, que solo podría atacar esa formación al día siguiente. En realidad, estaba al alcance de la verdadera posición de Fletcher, pero él lo ignoraba. Se ordenó al convoy de invasión regresar temporalmente al norte por seguridad, mientras sus escoltas de superficie quedaban al sur, listos para acción nocturna en superficie. Para debilitar la formación enemiga para Takagi, casi 3 docenas de bombarderos cargados con una mezcla de bombas y torpedos fueron dirigidos a atacar esa tarde. Tras el ataque estadounidense, los aviones volvieron a sus portaaviones y se rearmaban para atacar el convoy de invasión. Llegaron informes de la fuerza de cruceros indicando que habían sido atacados fuertemente por aire y que no contaban con ningún apoyo aéreo propio. Por suerte, los cruceros y los destructores que los escoltaban salieron con pocos daños, más allá de algunos impactos de esquirlas por explosiones cercanas. A pesar de que una escuadrilla de B-17 apareció al final del ataque e intentó bombardear también a los barcos aliados. Afirmaron que habían confundido los aviones japoneses J-3M y J-4M con bombarderos estadounidenses B-25 o B-26. Concluyeron que si otros aviones aliados atacaban, los B-17 también debían unirse. Afortunadamente, su historial de simplemente agitar el océano permaneció intacto. A cambio de perder 4 bombarderos por fuego antiaéreo y otro que aterrizó de emergencia, los pilotos japoneses dijeron haber hundido un objetivo importante. Los supuestos portaaviones del informe de los exploradores, ahora acorazados según los aviones de ataque, al acercarse mostraron muchas más torretas de cañones de las habituales en un portaaviones. También dijeron que otro acorazado y quizá un crucero sufrieron graves daños, aunque estas afirmaciones estaban muy exageradas en alcance y efectividad. Los cruceros que habían sido atacados informaron que había sido algo bastante reñido, y tendrían que alejarse para quedar fuera del alcance de los bombarderos japoneses terrestres, aunque tenían la intención de permanecer lo suficientemente cerca como para atacar al convoy de invasión si aparecía. Mientras tanto, Fletcher concluyó a partir de los informes de sus pilotos de ataque, quienes se habían acercado mucho más a Shoho que cualquiera de los exploradores, que el portaaviones que habían atacado estaba solo y, relativamente hablando, era pequeño. Eso significaba que los portaaviones de la flota enemiga todavía estaban allá afuera en algún lugar sin ser molestados. Canceló otros ataques al convoy de invasión y se enfocó en desplegar una fuerte patrulla aérea por si aparecían aviones de portaaviones enemigos. Él sí consideró salir a buscarlos, pero como ya se acercaban las 3 de la tarde,
decidió que incluso si encontraban los barcos enemigos, ya sería demasiado tarde en el día. Cuando pudieran atacar, ya sería tarde, así que relevaron a los pilotos de bombarderos. Pero aún quedaba un último elemento por desarrollarse. Otro avión de reconocimiento japonés avistó la fuerza de cruceros que se dirigía al sur y calculó mal el rumbo, afirmando que en realidad se dirigían al sureste. Como los informes de los bombarderos basados en tierra no parecían haber llegado todavía a Takagi, o si lo habían hecho, habían sido ignorados. Él todavía pensaba que se trataba de una formación de portaaviones, y si el rumbo era correcto, se dirigía directamente hacia él. Así que se arriesgó a atacar con poco más de 2 docenas de sus mejores tripulaciones de bombarderos en picada y torpederos, esperando lograr la sorpresa al final del día. La razón por la que se eligieron a las mejores tripulaciones fue porque tendrían que regresar después del atardecer y aterrizar en la oscuridad. Estas aeronaves fueron enviadas casi directo al oeste. Poco antes de las 6 de la tarde, los operadores de radar de las fuerzas de Fletcher detectaron contactos entrantes. Eran los aviones de ataque japoneses quienes, sin saberlo, se dirigían directamente hacia los portaaviones estadounidenses. 11 patrullas aéreas de combate. Los Wildcats fueron enviados rápidamente y sin escoltas, y no esperaban encontrar aviones enemigos en esta etapa. Los bombarderos japoneses fueron sorprendidos en vuelo. Derribaron 7 Kates, un VAL y otro Kate quedó gravemente dañado. Las tripulaciones demostraron su élite al derribar 2 F-4F y desorientar a otro, tanto que no pudo averiguar en qué dirección estaba su base, lo que resultó en que la aeronave se estrellara. Pero el costo seguía siendo muy alto, ya que varios oficiales superiores del escuadrón se perdieron en la refriega. Con el sol poniéndose a las 6:30, todos ahora estaban regresando a casa con mucho cuidado, y hubo un breve momento de hilaridad casi mortal. Algunos bombarderos, en picada japoneses, tras lanzar sus bombas para regresar a sus portaaviones, confundieron los portaaviones estadounidenses al atardecer e intentaron aterrizar, pero el fuego antiaéreo los disuadió. La primera vez que cualquiera de los grupos aéreos de portaaviones de ambos bandos había visto realmente los portaaviones del otro lado. Mientras las estrellas brillaban, ambos bandos hicieron un balance. Ningún explorador de ambos bandos fue preciso. Ambos bandos atacaron fuerzas enemigas creyendo que eran portaaviones del rival, pero estaban totalmente equivocados. En general, los estadounidenses reclamaron un portaaviones ligero y retrasaron la invasión tras perder 3 Dauntless y 3 Wildcats. Los japoneses cortaron el suministro de combustible de Estados Unidos al hundir el Neosho y reclamar el Sims. Además de los G-4M y el complemento aéreo del Shōjo, también perdieron a varias de sus mejores tripulaciones aéreas en ese ataque de último minuto al anochecer. Por su parte, Fletcher decidió dirigirse hacia el oeste para cortar aún más la ruta del convoy de invasión, pero se preparó para lanzar un patrón de búsqueda de 360 grados completo al día siguiente. Para los portaaviones enemigos, Takagi se movió hacia el norte, restableciendo sin querer el triángulo aproximado de fuerzas, pero con una base mucho más estrecha. Esto limitaría el arco de búsqueda que tendría que hacer a la mañana siguiente, mientras lo acercaba al convoy de invasión y permitía apoyo mutuo entre las escoltas de superficie. En ambos bandos, los pilotos exhaustos intentaron dormir un poco antes de que la llamada previa al amanecer los llevara de vuelta a la cabina. Y así, en la mañana del 8 de mayo, todo comenzó de nuevo. Kates, hidroaviones H-6K y bombarderos G-4M buscaron portaaviones estadounidenses, mientras 18 Dauntless buscaban a la Armada Imperial japonesa. El clima se había movido hacia el norte. Las nubes bajas cubrían los barcos japoneses, mientras que los estadounidenses estaban bajo cielos despejados. Alrededor de las 8:20 ambos bandos se reportaron mutuamente casi al mismo tiempo. Las formaciones estaban a 210 millas náuticas y la carrera ya había iniciado. Ambos portaaviones giraron rápidamente uno hacia el otro para recuperar antes sus aviones de ataque. Esto puso a los portaaviones japoneses al alcance de los bombarderos torpederos Devastator de Estados Unidos. Aproximadamente una hora después, 3 formaciones estaban en el aire. La formación japonesa combinada de 18 ceros, 22 VALs y solo 18 Kates. Esto fue por las pérdidas de la noche anterior y porque varios Kates seguían en reconocimiento. Al notar que la velocidad era clave, los portaaviones estadounidenses lanzaron cargas parciales y ambos grupos aéreos actuaron de forma independiente. Con 6 Wildcats, 24 Dauntless y 9 Devastators del Yorktown y 9 Wildcats, 15 Dauntless y 12 Devastators del Lexington,
Los primeros en llegar sobre el enemigo fueron los bombarderos en picada Dauntless del Yorktown, que avistaron al Shikaku justo después de las 10:30. Superaron a los Devastators y esperaron fuera del alcance de las armas antiaéreas para que ambas fuerzas atacaran juntas. Esto dividiría el fuego enemigo y, con suerte, también la patrulla aérea de combate. Las fuerzas combinadas entonces se dirigieron al ataque justo antes de las 11 en punto, enfrentándose a 16 ceros en patrulla aérea de combate. A cambio de 2 Dauntless derribados, los grupos aéreos del Yorktown reportaron 2 ceros abatidos y 2 bombas de 1000 libras en el Shikaku. Desafortunadamente, todos los torpedos Mark 13 de los Devastator fallaron o no funcionaron correctamente. Casi al mismo tiempo, la fuerza japonesa apareció cerca de los portaaviones estadounidenses. La patrulla aérea de combate de Estados Unidos incluía Wildcats y Dauntlesses, ya que estos últimos al menos podían perseguir a los bombarderos japoneses y podían permanecer en la zona por mucho más tiempo. Como los Kates en realidad no descendían hasta que estaban a punto de iniciar su ataque, pasaron por alto la primera línea de cazas de la patrulla aérea de combate que habían descendido anticipando interceptarlos. Y entonces comenzó el ataque japonés. 4 Kates fueron tras el Yorktown, que logró evadir todos sus ataques. Los otros 14 atacaron al Lexington en pinza. La patrulla aérea de combate derribó 4 enemigos, perdiendo 4 Dauntless abatidos por los ceros de escolta. Después, otros 4 Kates fueron derribados por el fuego antiaéreo de la flota. Pero los bombarderos torpederos restantes lograron impactar 2 veces al Lexington, siendo el primer golpe crítico, ya que rompió los tanques de gasolina de aviación del lado de babor, y los vapores comenzaron a esparcirse sin ser vistos. Mientras tanto, los EVAL dividieron su atención. 19 fueron tras el Lexington y 14 tras el Yorktown. La patrulla aérea hizo su mayor esfuerzo, pero los ceros escoltas de los VAL eran muy hábiles y evitaron que alguien detuviera a los bombarderos hacia el Lexington, aunque un par de Wildcats sí lograron distraer a algunos de los atacantes del Yorktown. Como resultado, el Lexington, que ya estaba bajo ataque, fue el que recibió más daño. Cayeron 2 impactos directos y varios casi aciertos cercanos, provocando varios incendios a bordo. El Yorktown recibió un solo impacto y numerosos casi aciertos, lo que causó suficiente daño para obligarla a reducir la velocidad. El Lexington ya estaba lento tras el segundo torpedo. Los japoneses perdieron 2 de sus bombarderos en picada VAL a cambio de este daño. Al regresar los aviones japoneses, la dispersa patrulla aérea de combate estadounidense los persiguió. Otro UAL. Luego se perdieron 3 Kates y un 0 a cambio de otros 3 Dauntless y 3 Wildcats. Al regresar, los japoneses se encontraron con aviones estadounidenses que volvían de sus ataques. Un Kate de reconocimiento y el comandante de los bombarderos VAL fueron derribados en combates aéreos al pasar. Incluso cuando el ataque japonés regresaba al mar, el grupo aéreo del Lexington ya estaba sobre los portaaviones japoneses. La cubierta de nubes permitió que solo 4 pilotos Dauntless vieran sus objetivos, 2 atacando cada portaaviones, logrando un impacto extra en el Shikaku. Los Devastators encontraron su objetivo, pero no lograron impactos. Los Wildcats protegieron a sus compañeros de la patrulla aérea de ceros, pero perdieron 3 de sus aviones derribados. Ambos bandos recuperaron sus aviones y contaron sus pérdidas, pero seguían cayendo al mar por pérdidas, daños de combate o falta de combustible. Y aún otros lograron llegar a los portaaviones, pero aterrizaron de emergencia, y otros más lograron aterrizajes exitosos, pero luego se consideró que estaban demasiado dañados como para valer la pena repararlos. En ambos bandos, un portaaviones recuperaba lo que quedaba de 2 grupos aéreos. El Suikaku recuperaba los grupos del Shokaku y el suyo, y muchos aviones del Lexington aterrizaban en el Yorktown. Para media tarde, Fletcher consideró que, dado que los informes decían que solo un portaaviones enemigo resultó dañado, y sus propios grupos aéreos no solo se habían reducido, sino que habían sufrido una degradación significativa en su capacidad de combate, las patrullas aéreas y los Wildcat, sumado a que ambos portaaviones estaban dañados, hacían mejor retirarse por ahora. A bordo de los barcos de Takagi era casi al revés. Sus pilotos estaban convencidos de que ambos barcos estadounidenses estaban mortalmente dañados o potencialmente ya hundidos, y aunque el Shikaku tuvo que retirarse para lidiar con sus daños de batalla, el Suikaku seguía completamente operativo. Sin embargo, el grupo aéreo era distinto, incluso mientras los técnicos reparaban los aviones dañados.
Había 2 docenas de Zeros listos para entrar en acción, aunque reducidos, pero solo una docena de aviones de ataque en total y 2/3 de los bombarderos en picada estaban operativos de inmediato. Pero sin una amenaza de portaaviones enemigo, esto no era una preocupación inmediata. Su preocupación más apremiante en realidad eran los niveles de combustible, ya que los últimos días de carreras constantes a alta velocidad habían agotado los tanques de su escolta. Sin embargo, la falta de aviones de ataque operativos sí presentaba un problema. Los exploradores notaron que la formación de cruceros era un grupo de acción de superficie, no otro de portaaviones. Y Takagi simplemente no tenía suficientes aviones para enfrentarlos de manera significativa. En lugar de arriesgar la fuerza de invasión en una acción de superficie sin una cobertura aérea significativa, se decidió retirarla y redirigir sus esfuerzos a las islas ricas en fosfato de Nauru y la isla Ocean, los siguientes objetivos para la rama de Tulagi de la operación. Pero a medida que avanzaba la tarde, Fletcher se enfrentaba a un gran dilema. Aunque los incendios iniciales a bordo del Lexington habían sido controlados, chispas sueltas provocaron una explosión de combustible de gasolina poco antes de la 1 de la tarde. Justo antes de las 14:45, otra explosión masiva sacudió el barco. Ambas explosiones causaron grandes incendios. Y a pesar de sus mejores esfuerzos, otra explosión justo antes de las 15:30 provocó otro gran incendio. La tripulación del Lexington concluyó a regañadientes que ya no tenía recursos para contenerlos. Poco después de las 17:00 se ordenó abandonar el barco y luego rescataron a más del 90% de la tripulación. Además, cerca de la mitad del grupo aéreo sobreviviente que había aterrizado a bordo del Yorktown. Mientras el Lexington aún flotaba, el destructor Phelps intentó hundirlo lanzando 5 torpedos. Como era el inicio de la campaña del Pacífico, al menos 2 no detonaron. Hubo algunos daños y el 8 de la noche. Más tarde esa noche, el almirante Yamamoto ordenó que la fuerza de invasión diera la vuelta de nuevo y regresara a Port Moresby y que Takagi terminara con los barcos estadounidenses. Tras repostar, las fuerzas de Takagi buscaron sin éxito a las de Fletcher el día 10 como. Para entonces, los barcos estadounidenses habían salido del Mar del Coral, pero el Enterprise y el Hornet acababan de llegar a la zona. Sin embargo, el almirante Inoue desobedeció las órdenes de Yamamoto y en realidad no le dijo a la fuerza de invasión que regresara a Port Moresby, lo que pudo haber contribuido a que fuera relevado del mando más tarde ese año. Mientras tanto, el almirante Crace y su grupo de cruceros carecían de información sobre lo que ocurría. Así que, tras unos días, el 10 decidió que, al no pasar nada, los demás ya debían haberse ido a casa. Así que se dirigió a Australia. 2 actos finales pondrían fin a la batalla. El 11, un Catalina avistó el barco a la deriva, empapado pero aún a flote. El Neosho y el United States Ship Henley rescataron a la tripulación y a los pocos sobrevivientes del Sims que quedaban a bordo antes de hundir el petrolero con disparos. Y luego, después de haber ahuyentado cualquier intento inmediato japonés sobre Nauru con la presencia del Enterprise y el Hornet, los 2 portaaviones estadounidenses recién llegados regresaron rápidamente a Pearl Harbor persiguiendo al Yorktown, que se había dirigido allí de manera un poco más directa. Los 3 portaaviones fueron llamados de regreso, aunque los Shikaku quedarían fuera de acción por un tiempo. Mientras uno de ellos era reparado y ambos reconstruían sus grupos aéreos, los otros 4 portaaviones de la flota japonesa se preparaban para dirigirse a la isla de Midway, y los 3 Yorktown pronto estarían luchando codo a codo sobre esa pequeña isla.